Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Seguramente usted padeció las consecuencias negativas de estos grupos que prácticamente tomaron por asalto el Distrito Federal desde los 4 puntos cardinales, cual si fuera una fuerza expedicionaria extranjera. Copó la ciudad o intentó coparla por el norte y el sur, el oriente y el poniente. Hablaban de manifestaciones multitudinarias y al final de cuentas esa intentona no estuvo a la altura de las expectativas generadas. Sin embargo, los daños sí estuvieron a la altura de las expectativas que generaron. Esta ciudad, el Distrito Federal, o al menos la parte políticamente utilizable para fines de exhibir este tipo de ideas de que con una marcha, con un bloqueo, con un plantón van a obtener lo que buscan, es relativamente reducida. El primer cuadro parte toda lo que es Avenida Reforma, a la altura luego Insurgentes, Bucareli, el Zócalo, etcétera, y es una parte relativamente reducida. Llegar aquí en algunos casos, bueno, pues se recurre al viejo y conocido expediente de robar camiones de tránsito federal para que recorren las carreteras federales. En otros son algunos políticos que disponen de presupuesto y sufragan los costos que implica esta movilización, etcétera. Estos actos disque de protesta se han convertido más en instrumentos de chantaje y para obtener el soborno que los funcionarios han aprendido a otorgar. En algunos casos una organización es más cara que la otra, en otros un líder es más barato que el otro, pero siempre, como diría aquel, con una lanita o la nota se arregla el problema. Y estos marchantes, protestantes, no lo digo en el sentido religioso, sino los que protestan, así como llegaron, así se van. Que dejan una cauda de basura que inmediatamente los trabajadores de limpia del gobierno del Distrito Federal procuran juntar esa basura y dejar la ciudad presentable otra vez, pero dejan una cantidad casi infinita de insultos y recordatorios a la progenitora de cada uno de los marchantes. Coloquialmente dicho, cosechan millones de mentadas. Mañana o pasado, la próxima semana, el mes próximo, otra vez el mismo ejercicio. Y ahí vienen, se pierden millones de horas hombre, muchas personas no llegan a su trabajo, etcétera. Pero al final de cuentas, y no obstante la inutilidad de este tipo de medidas, estas personas insisten en llevarlas a la práctica. El último ejercicio, de lunes, se debió a la exigencia, o fue una expresión de la exigencia de que quieren que les regresen vivos los 43 disque estudiantes de una disque normal en el estado de Guerrero. No obstante la evidencia acumulada y las confesiones de parte de algunos de los detenidos, ellos han decidido que van a ignorar esa realidad. Porque ellos lo que quieren es seguir, como se decía en los años 60, agudizando las contradicciones. Lo que buscan ellos es que el Estado burgués opresor los reprima. No los va a reprimir, porque no es esa su función. En todo caso, utilizará el monopolio legítimo de la violencia para encauzar las protestas o las manifestaciones y peticiones de estas o de muchas personas más en el cauce que las leyes vigentes marcan. Pero ellos
lo que buscan, al menos un grupito de individuos incrustados aquí y allá, ellos están convencidos de que esa es la forma en que el pueblo bueno se va a levantar en armas para aplastar al ejército represor y al Estado burgués destruirlo. No es cierto, hombre. ¿Cómo es posible que alguien hoy en el segundo decenio del siglo XXI crea esa estupidez? Es imposible, ya el mundo ya rebasó esa etapa de su desarrollo político. Pero los que insisten en mantener eso es porque de eso viven. Viven de robar los peajes en cada caseta en autopistas, de robar mercancías a camiones repartidores de este o aquel producto. Es decir, es un modus vivendi el que estas personas tienen, aun cuando algunos dobletean. Son disque maestros que cobran un sueldo, eso sí, pero nunca asisten a clase, como el vocero de este grupo llamado Los Padres de Ayotzinapa, el señor Cruz. El señor cobra como maestro, no da clase, pero anda ahí en el bochinche y algo le ha de quedar ahí en lo que captan en los robos, en las casetas de peaje y lo que obtienen boteando por acá y por allá. Yo creo que una de las muestras más claras del primitivismo político en nuestro país son esas muestras de protesta, que prácticamente a nada conducen, salvo a exhibir la pusilanimidad y cobardía de 2 o 3 o más autoridades encargadas de hacer que la ley sea respetada por todos. Vea usted el espectáculo que brindan todos los días estos 2 disque gobernadores o 3, ¿cómo vamos a dejar fuera a ese prócer de Gabino Cue de Oaxaca? Les vale. Ahí se le echan el gobierno federal y el de Guerrero dice: no, yo fui el que promoví que entraran a los cuarteles, pero no de manera violenta, y luego el otro de Michoacán, pobrecito, con unos calcetines del payaso Bozo ahí, pobrecito, ¿no? Es decir, esos son los gobernadores ya de Gabino Cue. ¿Para qué le doy ejemplo? Pues ya lo conoce usted. Esos son los gobernadores que necesita este país. Esas son las autoridades que van a hacer que miles de inversionistas en el mundo digan: oh, está chido invertir en México. Hay los que fueron a Davos, vienen ilusionados. Es que dicen aquellos que México va a estar chilo en 15, 20 años. No, pues yo le puedo decir que va a estar todavía mejor. Pero va a estar cuando no tengamos a esos burócratas. Y cuando los gobernadores actúen verdaderamente haciendo respetar la ley. Pero para eso no se requiere ir a Davos, se requiere aquí en México cumplir con la obligación y la responsabilidad que contrajeron cuando juraron respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación que no solo las personas que viven en el Distrito Federal o que sobreviven más bien, y las que viven en Oaxaca, Michoacán y Guerrero y algunas otras partes del país? ¿Cuánto tiempo van a aguantar? Alguien habla ya de un hartazgo que ha hecho o ha dado por resultado que la gente ya no crea en sus autoridades, que ya ni siquiera desee votar en las elecciones que se celebrarán este junio. Eso es sumamente peligroso, porque cuando la sociedad ya no le cree a sus autoridades, cuando la sociedad exhibe un hartazgo total y completo por la hipocresía, por ese lenguaje viejo, acedo de nuestros políticos, peligra la estabilidad política de un país como el nuestro. Este no es un país chiquito como Uruguay, 4 millones de habitantes, no. Es un país que tiene prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie
Y somos un poco más de 120 millones de mexicanos, diverso en su constitución social. La sociedad yucateca difiere de la sociedad sonora de Chihuahua o la de Coahuila, difiere de la de Oaxaca. Historias diferentes, cultura diferente, pero nos hermana algo. Todos somos mexicanos. Pero el problema es cuando las autoridades no cumplen con la responsabilidad contraída. Estamos pues ante una situación donde individuos vividores, aprovechados de la ignorancia de miles, creen que con o hacen creer que con este tipo de protestas como las que sufrió el Distrito Federal el lunes, ya se van a resolver los problemas. No es cierto. Y el gobierno, por otra parte, sea del orden federal, estatal o municipal, pues también dice, bueno, ahí los llevo, una lanita por acá, una promesa por acá, una piñatita por acá, uno va a ser diputado, otro va a ser senador dentro de 3 años, otro presidente municipal o diputado federal o local, y vámonos tendidos, que sirvan las otras. Un país que opera de esa manera está condenado a fracasar. Termino este comentario diciéndole a usted lo siguiente. Antes de 1990, de 1989, se veía a la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas como una superpotencia capaz, decían algunos ilusos, de derrotar al imperialismo yanqui, al gran Satán. Hoy la URSS no existe. Posiblemente, si siguen así estos nuevos emperadores, les va a suceder lo mismo en la República Popular China. La única salida que tienen los países y las sociedades es la democracia, construir una economía de hombres libres, donde cada quien decida en base a sus mejores intereses, donde los liderazgos sean verdaderos, reales, positivos. Sin embargo, la CETEC, la CENTE y algunos miles de oportunistas que les hacen coro quieren caminar en otra dirección, la cual nos va a llevar directamente al abismo, sin tocar baranda, dirían los aficionados al billar. Muy bien, le agradezco pues su atención aquí y lo espero con otro comentario mañana que posiblemente sea de su interés. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.